Sean todos bienvenidos, familias de las escuelas públicas de Minneapolis, a esta nueva edición de su programa Somos MPS, el podcast. Y hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial a nuestro programa. En este caso se trata de nuestra compañera Corina Pastrana, coordinadora académica de las escuelas públicas de Minneapolis y también es la coordinadora del sello bilingüe. Corina, bienvenida a Somos MPS y es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Edgar, y para mí también es un placer poder estar aquí y poder compartir un poco con nuestras familias. Muchísimas gracias. Mira, Corina, para comenzar la entrevista estamos en esta etapa donde ya estamos comenzando el año escolar. No tengo exactamente la fecha en que va a salir el programa, pero en general estamos en estos primeros días de clases, ¿no? Y queríamos utilizar un poco tu experiencia y tu conocimiento para que nos ayudes un poco a nuestras familias y a nosotros mismos a saber cómo podemos preparar a nuestras familias y en especial a nuestros estudiantes en este comienzo de año escolar. Claro que sí, Edgar. Pues sí, efectivamente, estamos a unos cuantos días de empezar el ciclo escolar de este año. Y bueno, como todos ustedes ya saben, primero que nada, quiero recordarles a los padres que ustedes tienen la opción de enviar a sus hijos a la escuela o de que ellos tomen las clases en casa, en línea. Entonces, primero que nada, eso es el primer recordatorio. Ahora, hablando de consejos para empezar el año, pues podemos empezar por cosas muy fáciles. Por ejemplo, desde tener un horario regular. Todos sabemos que durante las vacaciones a lo mejor no tenemos un horario específico, pero tener un horario específico para los estudiantes es muy bueno. Simplemente hablar, tomarnos el tiempo de durante el desayuno, la cena, a la hora en la que estamos, incluso hasta manejando, tener conversaciones con nuestros hijos. También que nos vean leer a nosotros y que ellos tengan esa rutina de leer algo, 20 minutos todos los días, no importa el grado escolar en el que se encuentren. Si son muy pequeñitos, obviamente nosotros podemos leerles a ellos. Si ellos ya son más grandes, ellos nos pueden leer a nosotros, incluso entre hermanos. Por ejemplo, los hermanos mayores pueden tomarse el tiempo de leerle a sus hermanos pequeños y todo eso para crear buenos hábitos que les ayude a los estudiantes a tener éxito durante su carrera como estudiantes. Otra cosa que me gustaría también mencionar es tener un espacio en su casa. No tiene que ser un espacio grande, el tamaño no importa, pero simplemente que ellos tengan un espacio y un lugar donde ellos puedan sentarse a hacer sus tareas diarias. Y bueno, también más adelante me gustaría hablar un poquito más acerca de una cosa súper importante que es conocer a los maestros y asistir a las reuniones escolares que algunas de ellas ya comenzaron, Edgar. Precisamente a ese punto quería ir. Las familias a veces, en algunos casos, pues ya tienen tiempo en el distrito y ya saben más o menos cómo funciona, a quién dirigirse en caso de que tengan algún problema. Pero tenemos muchas familias, primero, que son nuevas en el distrito porque vienen de otras escuelas, de otras ciudades, pero también hay familias que están teniendo a sus primeros hijos en el sistema educativo. Y nos gustaría que los orientaras un poco cómo funciona el sistema escolar, a quién acudir en caso de un problema, Claro. cómo acercarse a los maestros, cuál es el objetivo de eso. Cuéntanos un poco, Corina. Bueno, incluso cómo registrar a los estudiantes, ¿verdad? Para poder Excelente. matricularlos a la escuela, hay ciertos requisitos que son indispensables. Por ejemplo, una copia certificada de la partida o acta de nacimiento. Les van a pedir una prueba del domicilio, de dónde viven, ¿verdad? Un recibo de algún servicio público, podría ser. También les van a pedir el registro de vacunación. Y bueno, también es importante que tener, si se están transfiriendo de otra escuela o de otro distrito o incluso de otro país, tener un registro o un historial académico del estudiante, pues para que más o menos los maestros, ¿verdad? Vayan sabiendo en qué grado estaban antes, cómo es que las fortalezas de los niños, las habilidades que ellos tenían, las materias que han tomado, las materias que tal vez les hagan falta. También en algunos casos, en algunas escuelas también se les pedirá a lo mejor hacerse algún examen físico, por ejemplo.
No en todos los casos, sobre todo cuando los niños quieren que participen, por ejemplo, en algún deporte. Estoy pensando más en como los estudiantes que ya van a la secundaria o a la preparatoria. Eso sería en general digamos que las cosas que ellos necesitan para inscribirlos. Ahora, en el distrito hay un lugar específico donde ellos tienen que acudir a registrar a sus hijos. En este momento, a mí me parece que el único lugar donde los están registrando es justamente en el Davis Center, que es donde están las oficinas del distrito. Sí, correcto. La oficina de colocación de estudiantes, la única que está abierta en estos momentos es la del Davis Center. Lamentablemente, hace algunos meses cerraron la oficina que quedaba en la Chicago. Sí, Se conocía como el Centro de Nuevas Familias. uh-huh. Pero bueno, pero también lo pueden hacer por vía telefónica y por internet, creo. Aquellas familias que tengan, digamos, la familiaridad con hacer las cosas en línea, perfectamente pueden hacerlo yendo a la página web, creo que se llama exploremps.org. ¿Ok? Así que bueno, hay muchas alternativas, pero en persona, como lo dijo Corina, es solamente allá en el norte de Minneapolis, en nuestra sede principal del Davis Center, ubicada en la avenida Broadway, ¿no? Como ya muchos de ustedes conocen. Correcto, correcto. Bueno, y nos referíamos entonces un poco, Corina, a cómo digamos, navegar el sistema escolar, ¿verdad? Cómo navegar lo que es la relación con los maestros, con los directores. Uh-huh. ¿Qué tipo de cosas? Cuando tenemos un problema, ¿a quién acudimos, no? Es bien importante. Mira, aquí la educación en este país difiere un poco al menos de la experiencia que yo tengo. Yo soy mexicana, crecí, estudié en las escuelas públicas en México. Entonces, yo recuerdo que mis padres me inscribían a la escuela, me llevaban y entonces había, digamos que que le dejaban casi toda la responsabilidad a la escuela. Y confiando, ¿verdad?, en la escuela. Y a lo que me refiero es que aquí, por ejemplo, también existe, ¿verdad?, esa confianza, pero aquí más que nada digamos que es cómo funciona el sistema escolar, es que hay que estar al tanto de quiénes son los maestros, de cómo se llama la escuela, en qué grado va a estar su hijo, su hija. Hay más es una relación como de equipo. Entonces, una de las cosas más importantes que los padres tienen que saber es, primero que nada, conocer a los maestros, saber que ellos son la clave, ¿verdad?, la pieza principal y la persona a la que deben acudir si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Sabemos que aquí le llaman, por ejemplo, el día de la orientación. También tenemos, hay juntas durante el año, hay reuniones específicas que están marcadas en el calendario, pero antes de las juntas y durante el transcurso del año, si ustedes tienen cualquier duda, cualquier pregunta, siempre es importante conocer al maestro, conocer su correo electrónico, si ustedes se sienten a gusto comunicándose con ellos de esa manera. Si no, puede ser llamándoles a la escuela. Cuando ya conocen al maestro, ustedes podrán establecer cuál es la mejor manera de comunicarse con ellos. En cuanto a los directores, por ejemplo, nosotros sabemos que ellos son los responsables de supervisar, ¿verdad?, a los maestros y a todo el personal de las escuelas. Entonces, también es bueno saber quiénes son y si en algún momento ustedes tuvieran alguna duda que el maestro o los maestros de esa escuela no pudieran resolver, pues ustedes saben que también pueden acudir a ellos, a los directores. En las escuelas además hay ayudantes en las clases que son los que tienen también mucho contacto con los niños y apoyan justamente a los maestros. También es bueno saber quiénes son esos asistentes que trabajan con sus hijos. Excelente. Muy buenos datos, muy buena información para la familia, sobre todo, como le dije al principio, aquellos que están bien sea empezando en el distrito o empezando a tener niños en edad escolar. Y bueno, fíjate, algo muy importante, Corina, es que desde siempre la meta, sobre todo nosotros las familias latinas que le damos tanta importancia a la educación, siempre tenemos como objetivo, bueno, que los muchachos en algún momento vayan a universidad, vayan vayan a la educación superior. Y parece mentira, pero a veces padres se me acercan, ¿cuándo es una buena edad para empezar a trabajar esto? Mi niño está pequeño todavía.
Y yo siempre parto de la idea de que nunca es demasiado temprano para empezar a prepararnos para esto, ¿cierto? Es Háblanos un poco de eso. correcto, es correcto. Mira, desde que nuestros hijos están en la escuela es importante. Al principio, digamos que entran a lo mejor al preescolar, entran ya después a la primaria. Es importante saber cómo les está yendo. ¿Están leyendo, por ejemplo, al nivel de grado? Cómo les va en matemáticas, cómo les va en ciencias, cómo les va en todas las materias. Por eso es tan importante el contacto con los maestros, porque si hay alguna materia en la que los estudiantes están teniendo alguna dificultad, los maestros les pueden dar consejos de cómo mejorar, por ejemplo. Ahora, los estudiantes que están ya un poco más, por ejemplo, en la secundaria o en la preparatoria, es importante como padre de familia saber cuáles clases están tomando, porque dependiendo de las clases que ellos toman, ellos van a terminar, por ejemplo, la preparatoria o la high school, con un cierto número de clases o de materias que ellos van a necesitar para poder entonces entrar a la universidad o a tener algún oficio, alguna carrera. La razón por la que hay que empezar a pensar en todo esto es porque siempre hay que saber a dónde preguntar, a quién preguntar. Y otra vez, los maestros siempre son la primera opción. También hay trabajadores sociales, hay orientadores que nos pueden decir, por ejemplo, si mi hijo o mi hija está tomando las materias necesarias para graduarse en el menor tiempo posible, ¿verdad? Porque a veces si tienen algunas materias que no han terminado o que todavía les falta, es importante saber cuáles son esas materias y cómo nos podemos apoyar de nuestra institución, en este caso de las escuelas públicas, ¿verdad? En donde debemos de saber si ellos tienen que tomar alguna clase después de la escuela, durante la escuela, a lo mejor en el verano. Para tener siempre en cuenta eso. Ahora, si tú me estás hablando, por ejemplo, de la universidad, en las middle school y que lo que es la secundaria y en la preparatoria, por ejemplo, hablar con los orientadores para asegurarnos que, otra vez, que están tomando las materias necesarias y que ellos también puedan les pueden hacer algunos exámenes, digamos, como para saber cuáles son las preferencias de ellos, qué es lo que les interesa, si son las ciencias, si son las matemáticas, y que ellos tengan una idea, por ejemplo, de si existen becas para ir a las universidades, si hay algún tipo de asistencia, si hay exámenes que tengan que tomar para que ellos puedan llenar los formularios. Los formularios no son difíciles, son un poco difíciles, pero no son imposibles de llenar. Entonces, por ejemplo, para llenar esos formularios y saber si porque los niños tienen que aplicar, para aplicar para las universidades tienen que solicitar y tienen que llenar ciertas solicitudes. En las escuelas siempre hay personal que les puede ayudar, por ejemplo, a llenar esas solicitudes. Y una cosa que me gustaría recalcar es que en el caso de algunas de nuestras personas en nuestra comunidad que están pensando, no, es que, por ejemplo, mi hijo no quiero pensar en esto porque a lo mejor digamos que no tienen la documentación necesaria o legal para poder hacerlo. Eso no les debe de preocupar, porque precisamente en las escuelas les van a orientar o les van a dar información más precisa o más exacta acerca de esos temas, de cómo poder solicitar, por ejemplo, ir a una universidad sin tener que preocuparse por tener un seguro social, por ejemplo. Excelente, magnífica información, Corina. Y bueno, el tiempo lamentablemente se nos fue y hay muchos temas por tratar, así que desde ya te voy a comprometer a que más adelante nos volvamos a ver aquí en Somos en Pies para tratar muchísimos temas de interés. Me gustaría mucho que le dedicáramos un programa al sello bilingüe y a ese tipo de cosas que haces y que yo sé que tienen mucho valor para nuestras familias. Así que por el día de hoy, ¿algún consejo final para las familias en este comienzo de año escolar? Sí, me gustaría rapidito decirles también al final que existen muchas maneras de ayudar a sus hijos y apoyarlos desde casa. Asegurarnos que hagan la tarea en la noche, que se acuesten temprano, que se despierten temprano, ayudarlos a que lleguen a tiempo a la escuela, recordarles hacer la tarea.
y asegurarse otra vez, importantísimo, estar presente en la vida escolar de sus hijos, de sus hijas, y cualquier pregunta que tengan, siempre dirigirse a los maestros de ellos. Muchísimas gracias a Corina Pastrana, coordinadora académica de las escuelas públicas de Minneapolis. Y bueno, vamos a estar seguramente conversando con ella más adelante. Por lo pronto, queridas familias, seguimos aquí en Somos en Pies y será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.